Muchachos, muy buenas noches. Siendo las 7:02 p.m., damos inicio a nuestra tercera sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje de legislación civil y de bien. En la semana anterior abordamos temas muy generales en cuanto al patrimonio como atributo de la personalidad. Hablamos de la importancia, hablamos de las diferentes características, para qué nos sirve, ¿cierto? Diferentes aspectos importantes de este atributo de la personalidad que está conformado o que va a estar conformado por una universalidad de bien. Partiendo de eso, eh, fue fundamental y fue muy importante, además de darle un contexto general a, a lo que es el patrimonio como atributo de la personalidad, también darle un vistazo a lo que es eh, el patrimonio y la propiedad como derecho, digámoslo, fundamental, haciendo un análisis y un estudio a los fundamentos constitucionales que rodean esta figura jurídica. Y hablamos de que la propiedad es una garantía constitucional que el mismo Estado está llamado a garantizar y respetar, pero que partiendo de unas figuras jurídicas que ya fueron abordadas y que podemos identificar en la sesión sincrónica pasada y que también abordamos en las clases presenciales, porque no está de más recordar e invitar a los estudiantes que no hayan asistido a las sesiones presenciales. El día de mañana vamos a tener una nueva sesión presencial. Yo quiero que, como para darle una entrada a esta sesión, que alguno de ustedes dé un concepto, de una idea de cómo se están realizando las sesiones sincrónicas y en qué forma pueden dar un mayor aporte o un aporte adicional a estas sesiones sincrónicas. A ver, yo quiero escuchar de pronto a Género. Profe, me repite. ¿Qué aporte diferencial o un aporte adicional le hacen las clases presenciales con miras a tratar de convencer, digámoslo así, a los estudiantes que de pronto no han asistido? Puede ser que sea por sus situaciones de la pandemia, ¿cierto? O pues de pronto estén trabajando, pues hay diferentes circunstancias que ya con alguno de ellos he hablado, pero de pronto alguno quiera sumarse. Profe, pues, empecemos por el hecho de que la cátedra presencial es más efectiva que virtual 1000 veces. Yo personalmente puedo compartir mi experiencia y decir que por una razón que no puedo decir concretamente por qué, pero por alguna razón entiendo o retengo mucho más cuando veo una cátedra presencial a cuando la veo virtual. Pienso que se genera un debate más interesante de manera presencial, las cosas fluyen más, ¿sí? Eh, a mi parecer, y se lo digo a los compañeros, bueno, yo creo que ellos lo saben, la gran mayoría, pero los invito a que realmente asistan a las clases presenciales porque se aprende mucho más, es mucho mejor. Estamos, creo, la mayoría a puertas de las prácticas y esto realmente nos ayuda demasiado. Se repasan los temas mucho más, no está la presión como de que de las clases virtuales es la presión de que tienen que tratarse los temas puntuales, ese, porque tienen. Entonces yo pienso que una clase presencial que uno vea es una ganancia extra que uno como estudiante tiene.
y se pueden, muchas gracias, Henry, se pueden revisar algunos documentos que de pronto virtualmente se hace un poco imposible. Entonces, yo los invito a eso. Bueno, entonces ya haciendo ese, o habiendo hecho esa invitación para que asistan, eh, ya tocando o habiendo tocado el tema del atributo de la personalidad o del patrimonio como atributo de la personalidad, y además los fundamentos constitucionales de la propiedad, ¿cierto? Porque podríamos hacer un paralelo, una síntesis entre lo que es el patrimonio y la propiedad, ¿cierto? El día de hoy, muchachos, vamos a tocar un tema bastante importante. Es un poco, digamos que enredado, pero si le prestamos atención, vamos a comprender todos estos conceptos que vamos a ver el día de hoy. Eh, Todo en el universo jurídico o en el ordenamiento jurídico conlleva una regulación. Estamos en una sociedad, ¿cierto? El hombre es un ser que se relaciona con las demás personas. El hombre congenia con las demás personas. Pero además de eso, el hombre también tiene relaciones o tiene situaciones jurídicas con diferentes figuras que encontramos en la naturaleza, entre ellos los bienes. Todas esas relaciones, situaciones, hechos conllevan a que el derecho, ¿cierto? Que es ese conjunto normativo que regula las relaciones sociales o las relaciones de las personas en sociedad, pues haga un análisis y una conceptualización jurídica de los bienes y las relaciones que rodean al ser humano. Partiendo de esto, muchachos, todas esas cosas, aunque parezca algo muy básico, tienen una regulación y tienen un orden establecido en la ley. El derecho civil, ¿cierto? El derecho civil que regula relaciones entre particulares, no solamente relaciones entre particulares, sino también regula relaciones entre los particulares o las personas y sus bienes, tiene un libro, el libro segundo. Partiendo de que el Código Civil tiene una división por libros, lo que nos interesa a nosotros o lo que nos trae o nos reúne en esta sesión sincrónica es el libro segundo de los bienes, ¿cierto? De los bienes, su uso, goce, posesión y dominio. Ese libro eh, trae consigo una normatividad o establece una normatividad en donde le da nombre, ¿cierto? En donde le da un concepto a cada figura jurídica o a cada cosa que hace parte de la naturaleza y que puede tener una relación, puede hacer parte del patrimonio del ser humano. Partiendo de esto, muchachos, entonces el tema de hoy es de las cosas y los bienes en el derecho. Ese es el tema que nos trae o nos reúne en esta sesión sincrónica. Con mucho gusto vamos a iniciar esta clase. Entonces vamos a compartir las diapositivas para hacer esta clase un poco más metodológica. A ver. Segundo, muchachos. Muchachos, ¿me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando bien? Se Sí, escucha señor. entrecortado. Entonces, Bajito, se me escucha dicen muy que de pronto se bajito, escucha. profesor. Vamos a ver.
Y ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Igual. Ah, un poquito más, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, si ustedes no me escuchan o me escuchan bajito, entrecortado, me avisan, porque la idea es que todo quede en la grabación. De pronto puede ser que no sea mi internet, sino de pronto el de ustedes. Para la persona que me está escuchando entrecortado, pues primero revisa el internet y pues ya, si después o me avisa y yo pues acá verifico. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver. ¿Ven las diapositivas, muchachos? Sí, profe. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, el día de hoy, la temática a tratar es las cosas y los bienes en el derecho. Todo en el ordenamiento jurídico debe estar regulado, debe estar normativizado, puesto que cada una de las figuras jurídicas, las cosas, los bienes que ya vamos a estudiar, diferencias entre lo que es cosa y bien, debe estar normatizado, puesto que el hombre puede entrar a relacionarse o a apropiarse de las diferentes cosas que encontramos en la naturaleza. Y como nosotros, cierto, somos seres que además de apropiarnos o de ejercer propiedad sobre las cosas que existen en la naturaleza, puede suceder que entremos en conflicto con las demás personas a partir de de un bien o de una cosa, ¿cierto? Entonces, todas esas figuras deben tener una normatividad para que en el evento en el cual se suscite un conflicto, sepamos cómo proceder y resolver dicha litis o eh, dicha controversia. Partiendo de eso, muchachos, tenemos, ¿cierto?, que las cosas eh, se convierten en bienes. Vamos a hablar de las cosas y bienes. Recordemos que estamos en legislación civil y de bienes. Demos o echemos un vistazo o observemos esta frase. Las cosas se convierten en bienes cuando tienen una afectación patrimonial. El concepto genérico es cosa, el específico es bien. A partir de esa frase, muchachos, a partir de esas palabras, podemos decir que todas las cosas no son bienes, pero todos los bienes sí son cosas. Cuando iniciamos nuestra clase les dije que era un poco enredado, pero vamos a tratar de comprender cada uno de estos conceptos. Profe, La primera frase, ¿sí? Dime. profe, o sea que lo que lo convierte en un bien es la posesión. Lo que lo convierte en bien, lo que convierte una cosa en bien, es la afectación patrimonial. Que esa cosa, ¿cierto? Que ese objeto de la naturaleza tenga una apreciación pecuniaria para el hombre. Si esa cosa, ¿cierto? Si ese objeto de la naturaleza no tiene un valor pecuniario, económico o patrimonial para el hombre, no podemos denominarlo como bien. ¿Listo? Profe, o sea que Entonces, partamos.
si tiene un valor patrimonial es porque pertenece y es propiedad de alguien, ¿cierto? Mi pregunta es la siguiente, un bien no puede, o sea, no puede ser baldío, aunque el término no quepa en la discusión, pero un bien no puede ser baldío. O sea, un ejemplo, o sea, le hago esa pregunta. O sea, Sí un puede ser bien baldío. A ver, sí puede, un bien baldío es aquel inmueble, partamos que los bienes baldíos son bienes inmuebles que pertenecen al Estado. Es decir, tienen un valor económico, pero no pertenecen a una persona de derecho privado, sino a una persona de derecho público, al pero Estado. sí ¿Ya? pertenecen a alguien. O sea, no puede existir un bien que no Si pertenezca pertenece, a nadie. exacto, si pertenece a alguien porque tiene un valor económico. ¿A quién pertenece? Al Estado. ¿Listo? Entonces, cuando nos referimos a cosas, nos referimos a lo que es apropiable por el hombre, como por ejemplo una piedra, pero esa piedra no tiene un valor económico, ¿cierto? Puede tener de pronto un valor sentimental. Yo ponía el ejemplo en la clase, le ponía un ejemplo pues una chica de que un novio X es artista o una situación, ¿cierto? Le crea una figura de un corazón con una piedra y se la regala. A menos de que esa piedra adquiera un valor comercial, ¿cierto? Como por ejemplo las que encontramos en las playas, ¿cierto? Que sean para la venta, esa piedra, como tiene un valor sentimental, no va a tener un valor económico para esa chica. ¿Listo? Eso, cuando no, o las cosas, cuando no tienen un valor económico o una afectación patrimonial, no puede ser considerado un bien. ¿Listo? Bien o el concepto de bien solamente puede ser entendido en el efecto o en el evento en que tenga un valor económico para las personas. Entonces, todos los bienes son cosas, ¿cierto? Porque los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. Claro ese concepto, muchachos. La diferencia más clara es la afectación patrimonial. Bueno, ¿sí? Dime, Brian, abriste el micrófono. Bueno. Muchachos, ¿alguna pregunta? Vamos a continuar porque hay unas cositas acá también sobre eso. Entonces, bien y cosa. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan a diferenciar lo que es una cosa de un bien. Tenemos como bien aquellos objetos materiales o inmateriales. ¿Listo? Los bienes pueden ser materiales como inmateriales, puesto que hay aspectos o figuras jurídicas o cosas en la naturaleza que, aunque no tengan una percepción material por el hombre, sí tienen una apreciabilidad económica. ¿Ves? Hay bienes, o los bienes los clasificamos o los podemos entender como materiales o inmateriales. El ejemplo más claro de los bienes inmateriales son los derechos, como cuáles, el derecho de dominio, por ejemplo. ¿Ves? Que de eso vamos a hablar en la clase siguiente, es decir, el día sábado. Incluso vamos a tocar este tema el día de mañana en la sesión presencial. ¿Por qué podemos denominar a los bienes inmateriales o por qué podemos denominar a las cosas materiales, inmateriales, perdón, como bienes? Puesto que, como ya lo dije, hay bienes inmateriales que tienen una connotación económica. Son susceptibles de una relación jurídica tutelada por el derecho. Ejemplo, los derechos de autor, ¿cierto? Los derechos eh, de propiedad intelectual, ¿sí? Todos esos derechos o las obligaciones, usted no los ve, pero sabe que tiene una apreciabilidad económica para la persona. Las cosas, muchachos, se convierten en bienes cuando adquieren una afectación
patrimonial. Entonces, miren esta frase. Las cosas se convierten en bienes cuando tienen o adquieren una afectación patrimonial. Un ejemplo claro. El ejemplo que les puse de la playa. En las playas, muchachos, ¿cierto? Encontramos piedras o sí, piedras que son del mar. Esas piedras las toman las personas, ¿cierto? Que pertenecen a esa zona, a esas zonas, y las transforman en arte. Esa arte, cuando es comercializada, ¿cierto? Adquiere una afectación patrimonial para la persona que está comercializando y para la persona que la adquiere. En ese evento pasa esa cosa, esa roca, esa piedra a la cual se le aplicó cierto arte a tener una afectación patrimonial y podemos considerarlo como bien. El concepto genérico es cosa y el concepto específico es bien. Tenemos que cosa es todo ser corpóreo o incorpóreo, apropiable o inapropiable por el hombre, ¿cierto? Una piedra, el aire es una cosa, pero usted no se puede apropiar de él. ¿Listo? El mar. Listo, muchachos. Estos son ejemplos de cosas. Les decía al inicio que son cosas muy básicas, pero que es importante que ustedes aprendan a diferenciar estos conceptos. Bueno. Como les venía diciendo, todo en el ordenamiento jurídico tiene una regulación. Entonces, el Código Civil en su artículo 53 expresa lo que es el concepto de bienes, ¿cierto? Lo cual consiste en cosas corporales e incorporales. Entonces, no sé si de pronto alguno de ustedes tiene el Código Civil a la mano y me colabora con la lectura del artículo 653. Por favor. De pronto quien tenga la facilidad de pronto, si no lo tienen, de buscarlo en internet, para de pronto hacer la clase un poco más, Profe, ¿sí? escucha. Sí, Claro que sí, Eduardo. dice, título primero, de las varias clases de bienes, división y concepto de bienes. Artículo 653. Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa o un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. Gracias, Eduardo. Entonces, el mismo Código Civil, muchachos, trae consigo una clasificación de lo que son los bienes. Recordemos que el concepto específico es bienes y el concepto genérico es cosa. Pero lo que nos reúne acá es conocer todo sobre los bienes. Entonces, el Código Civil nos dice que los bienes o las cosas, mejor dicho, los bienes se dividen en cosas corporales y cosas incorporales. El Código Civil es muy sabio. ¿Por qué? Porque los bienes corporales son aquellos que nosotros, ¿cierto? Las personas podemos palpar o podemos percibir con los sentidos. Una casa, un libro, una silla, un computador, ¿cierto? Y las cosas incorporales son aquellas que nosotros como personas no podemos percibir o palpar con nuestros sentidos, como por ejemplo los derechos de crédito, las obligaciones, el derecho de dominio, ¿listo? Y la servidumbre. La servidumbre es un claro ejemplo de una cosa incorporal. Ustedes saben que es una servidumbre, muchachos. Recuerden que es una servidumbre. De pronto los que están estudiando derecho tienen una idea
Tengo de lo que es entendido una como servidumbre. un camino, ¿no? Que divide dos predios. Sí, ¿qué es ese? Eh, Es sí, ese, pues. Eduardo, pero sí, Una claro, afectación, ese una, es un ejemplo, es una afectación en un bien, ¿no? claro. Ambos tienen razón, ambos tienen razón, pero eh, el ejemplo que pone Eduardo es solamente una clase de servidumbre. La servidumbre es un gravamen, ¿cierto? O una afectación que se le impone, ¿cierto? Un gravamen impuesto sobre un predio en beneficio de otro predio. Es decir, hay un predio dominante y hay un predio sirviente. Y el predio dominante se sirve del predio sirviente con el fin de, pues, digámoslo, beneficiarse de esa servidumbre. Por ejemplo, lo que dice Eduardo es una servidumbre de paso, ¿cierto? Un camino real que de pronto lo denominamos en el derecho. Entonces encontramos ese predio que la única forma de llegar a la carretera o de llegar a una fuente de agua es pasar por el predio del vecino. ¿Listo? A veces encontramos vecinos que son muy amigables o que pues no tienen ningún problema con, con dejar pasar al vecino para que transite por ese predio y pues llegue a su objetivo. Pero a veces encontramos vecinos que son muy conflictivos y cercan, ¿cierto? Entonces, la servidumbre, muchachos, es simplemente una utilidad o una afectación a un predio para beneficiar a otro. El ejemplo más claro es el camino o los pasos que encontramos en la finca. Pero también hay otras clases de servidumbres y la vamos a estudiar acá más adelante cuando pues llegue esa temática. Pero para adelantar o para que no quede con la duda, por ejemplo, las servidumbres de agua, ¿cierto? Que llevan con tubos agua a otros predios. Eh, es decir, predios que de pronto no tienen el servicio de agua o que se les dificulta, no tienen pozos naturales, necesitan de que esos tubos pasen por el predio de su vecino para que pueda acceder a esos servicios de agua. Entonces, esos son ejemplos claros de servidumbre. Ya las vamos a estudiar más adelante y vamos a entenderlas un poco más. Sería bueno que asistan a las clases presenciales porque ya podemos hacer gráficas y podemos hacer, digamos, un tablero para que ustedes puedan comprender un poco más lo que es una servidumbre. Listo, muchachos. Entonces, tienes, inicialmente el código nos dice, es lo que podemos ver, pero también es lo que no podemos ver. ¿Listo? Bueno, aquí les traigo, muchachos, un concepto personal, ¿cierto? Un concepto personal de lo que es bien. Todas, bien puede ser todas aquellas cosas que utiliza el hombre para su servicio, beneficio o utilidad. Y que además pueden ser apropiables por el hombre. ¿Sí? O las cosas que directa o indirectamente le sirven al hombre, le entrega una utilidad y son apropiables patrimonialmente. Eso es fundamentalmente. Lo que no tenga un valor económico para el hombre no puede ser considerado un bien. Simplemente será una cosa. En sentido estricto, son los objetos materiales o inmateriales que tienen una connotación económica. Ese concepto o esa frase de connotación económica o afectación económica o valor pecuniario, eso siempre relacionenlo con bien. Eso es fundamental para poder diferenciar las cosas de los bienes. Requisitos del concepto de bien, muchachos. Primero, que la cosa esté dentro del patrimonio de una persona, ya sea de derecho público o de derecho privado. Siempre tiene que pertenecer a una persona. Si no pertenece a una persona, va a pertenecer al
estado. Entonces, las cosas se denominarán bienes cuando éstas estén en cabeza o en titularidad de una persona, ya sea natural o jurídica. Entonces, de lo que las personas no se pueden apropiar, como por ejemplo el alta mar, ¿cierto? Eh, los recursos hidrobiológicos, el aire, ¿cierto? No son bienes, simplemente son cosas. Fundamental, y se lo vuelvo y se lo repito, muchachos, para que no se les olvide, que la cosa sea susceptible de evaluación económica o pecuniaria. Entonces vemos que a los bienes raíces o bienes inmuebles se les puede hacer avalúo comercial, tiene un avalúo catastral, ¿cierto? Los vehículos también tienen un avalúo. Podemos, eh, a todos los bienes, podemos hacerle un avalúo o evaluación económica, el costo o el valor pecuniario que tiene ese bien. Pero es fundamental que los bienes tengan o sean susceptibles de evaluación o de evaluación económica. Entonces, para ya finalizar este tema de diferencia entre cosa y bien, tenemos que cosa es todo lo existente, todos los entes existentes en la naturaleza. Los bienes también son cosas, pero no todos los bienes son, todas las cosas son bienes. En sentido general, cosa es todo corpóreo o incorpóreo. El mismo Código Civil así lo ha expresado y tiene que ser apropiable o inapropiable por el hombre. Las cosas. Y en sentido particular, la palabra cosa designa todo aquello susceptible de apropiación por el hombre. Profe, Entonces, ¿sí? deme un ejemplo de cosa incorpóreo. De cosa incorpórea el aire, tú no puedes apropiarte del aire. ¿Sí? O del espectro electromagnético, que también la legislación lo ha regulado como pues, cosa. ¿Sí? Tú no puedes palpar el aire, el oxígeno, ¿cierto? A menos de que pues, esté en un tubo, que ahí sí ya, o en uno de estos frascos, ¿cierto? Que lo utilizan para cuestiones médicas. Entonces, son cuestiones básicas, pero que es importante pues, conocer su regulación. Ahora, ¿a dónde tenemos que dirigirnos? Al libro segundo de nuestro Código Civil. Características es un concepto amplio. El concepto de cosa es un concepto amplio porque está compuesto también por bien. Puede ser percibida o no percibida por los sentidos, el ejemplo que les puse del aire. Y se ejerce sobre ella un derecho, porque usted puede apropiarse de esa roca, usted puede apropiarse de pronto de esa parte. El legislador ha dicho que los dientes, el cabello, ¿cierto? Separados del cuerpo humano, que son, pues, se puede apropiarse de eso, tenerlo como un recuerdo, pero eso no tiene un valor económico. Y para que sean bienes deben tener un valor económico o una utilidad patrimonial. ¿Listo? Recalcar esto mucho. Clasificación de las cosas en el derecho. Corporales, cierto que tenemos, son aquellas susceptibles de ser percibidas por los sentidos y que tienen una materialización externa, una silla, un carro, una bicicleta, ¿cierto? Un vaso, y obviamente ocupa un espacio físico en la naturaleza. ¿Cuál es el fundamento jurídico? El artículo 654 de nuestro Código Civil. ¿Quién, por favor, me hace lectura muy amablemente del artículo 654, en donde vamos a encontrar la clasificación de las cosas corporales, en muebles e inmuebles?
por favor. ¿De cuál, profe? ¿Cuál es el artículo? 654. 654, Eduardo. Sí, señor. Bueno, capítulo primero, de las cosas corporales. División de las cosas corporales. Artículo 654. Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. ¿Sigo? El Código Civil, sí, ¿qué más dice, Eduardo? Bueno, acá dice los muebles. Artículo 655. Muebles son las cosas que pueden... Vamos a darle hasta ahí porque vamos por partes. Gracias, Eduardo. Ya te digo. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer una retroalimentación. Cosas corporales, o digamos, las cosas, los bienes se dividen en cosas corporales, es decir, lo que podemos palpar, y las cosas incorporales, es decir, lo que no percibimos con nuestros sentidos. Esas cosas corporales, muchachos, es decir, lo que nosotros podemos palpar, se dividen en muebles e inmuebles. ¿Qué son las cosas muebles? Ya vamos a explicar. Cosas muebles. Porfa, Eduardo, artículo 665 del Código Civil. Dice, artículo 655. Muebles son las que se pueden transportar de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa como las cosas inanimadas, exceptuándose las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino. Artículo 658. Dice parágrafo, reconózcase la calidad de seres sintientes a los animales. Bueno, entonces ya tenemos la clasificación de los bienes en cosas corporales e incorporales. Esas cosas corporales se dividen en cosas muebles e inmuebles. Las cosas muebles son aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro. Ese concepto es básico. Cuando una cosa, cierto, los animales son cosas, en el derecho podemos decir que los animales son cosas, obviamente se le ha dado una protección un poco más amplia a partir de diferentes degradaciones o pues maltrato que se le ha dado a estos animales, ¿cierto? Pero siempre serán cosas para el derecho, porque ellos tienen o pueden tener un valor económico, además de tener un valor sentimental para nosotros, por ejemplo, los semovientes, las vacas, el carnero, ¿cierto? Todo lo que se usa para el comercio también. Entonces tenemos dos clases de bienes muebles. Tenemos los semovientes y las cosas inanimadas. Entonces tenemos los semovientes, son los animales, ¿cierto? Los animales que pueden transportarse de un lugar a otro por sí mismos. La vaca, el toro, ¿cierto? El perro, el gato, son cosas o bienes muebles. Y tenemos las cosas inanimadas, ¿cierto? Que no puede transportarse de un lugar a otro por sí mismo. Una silla, eh, un computador, una mesa, ¿cierto? Se denominan cosas inanimadas. Listo, muchachos. Claro, ese concepto creo que no hay mucho que explicar. Ahorita vamos a dar algunos, ya, bueno, ya se los estamos dando, pero ese concepto de cosas corporales, cosas muebles, tenemos semovientes o las que se mueven por sí mismas y las cosas inanimadas, como cualquier objeto, ¿cierto? Una silla, un vaso, un televisor, esos son los muebles. El carro son bienes muebles. Esos bienes muebles, muchachos, ¿sí? Devuelva la imagen un momento.
Claro que sí. Gracias. Eh, Exceptuándose las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino. ¿Me explica, profe? Ya ahorita vamos a estar cuando llegue lo que sea, cuando son inmuebles por destinación. ¿Listo? Eso tiene una diapositiva que Ok. es específica. ¿Listo? Pero todo eso va a ser explicado. Bueno, entonces tenemos, muchachos, que esas cosas muebles, se dividen en cosas muebles fungibles y no fungibles. Las cosas fungibles son las que en un pago, ¿cierto? O en un mismo evento pueden ser reemplazadas por otras semejantes. ¿Listo? O también podemos decir que son aquellas que tienen una equivalencia con otro bien. ¿Listo? Un dinero, el dinero, cuando usted da un dinero, puede, eh, no desaparece con el uso que le damos a ese bien o a esa cosa, pero tiene un valor económico. Las no fungibles, ¿cierto? Perdón, las no fungibles son aquellas que no pueden ser, eh, los que en un pago no pueden ser reemplazados por otro, debido a una individualidad propia establecida, ya sea natural o convencional. ¿Listo? Es irreemplazable. No puede sustituirse. Por ejemplo, las obras de arte son, por ejemplo, la obra de Picasso, ¿cierto? La Mona Lisa. Usted no puede copiar o reemplazar esa obra de arte porque es única. Pero hay cosas que, eh, como las fungibles, que sí se puede reemplazarlas fácilmente. También tenemos otra clasificación: bienes consumibles y bienes no consumibles. Los bienes consumibles son aquellos que no permiten, ¿cierto?, su uso reiterado, porque se destruyen con su primer uso. Por ejemplo, los alimentos, ¿cierto? Por ejemplo, la gasolina, se compra gasolina y pues con el primer uso desaparece. Los alimentos, usted se come un pan, compra un pan y ya cuando se lo come, desaparece. Son bienes consumibles. Los bienes no consumibles son aquellos que permiten su uso reiterativo o reiterado y no se destruyen con su primer uso. Obviamente va a haber un desgaste, de pronto va a desaparecer, pero con el paso del tiempo. Pero con el primer uso va a prevalecer, va a persistir. Ejemplo: un carro, un paraguas, un teléfono. ¿Listo? Entonces, tenemos los fungibles, los no fungibles, consumibles y no consumibles. Claro eso, muchachos. Vayan anotando por ahí. Igual tienen las diapositivas para ilustrarse. Muebles por anticipación. Recordemos que estamos en bienes muebles, cosas muebles. Muchachos, los bienes por anticipación o los bienes muebles por anticipación son aquellos que son accesorios a los inmuebles. ¿Listo? Entonces tenemos los frutos de los árboles, ¿cierto?, que por naturaleza o por actividad del hombre tienden a separarse de ese árbol o de ese árbol frutal
con el fin de la comercialización. Entonces el legislador a través del Código Civil ha sido pues muy sabio, supongo, y ha dicho, esos frutos, el banano, el plátano, el mango, el durazno, que tienen una utilidad económica, ¿cierto? Para el hombre, se denominará mueble por anticipación. Entonces, esos frutos que están ligados a un árbol, que está en un bien raíz, usted no puede denominarlo como parte del inmueble. Es simplemente un mueble por anticipación, porque incluso por la naturaleza ese fruto tiende a caerse, a caerse. Y se madura y se cae. Entonces eso se denomina, o ese árbol frutal, ese fruto, se denomina mueble por anticipación. La madera también es otro ejemplo, porque tiene una finalidad económica que es ser talada para ser comercializada. Se denomina mueble por anticipación. Cuando se use o su utilidad sea para el comercio o para el agro, se denominará mueble por anticipación. Son muebles y se refutan muebles. Usted no puede decir que son inmuebles porque están, pues, digamos que junto a el árbol que está en el bien raíz. Claro, eso, muchachos, Profe, suena básico, pero es muy importante. profe, Sí, dígame. Dime, Jenner. profe, eso solo es una característica física, o sea, no tiene repercusión de favorable y desfavorable de mueble a inmueble. O sea, no hay una ¿Cómo así? diferencia. O sea, no, muebles y inmuebles es solamente una diferencia económica o existe alguna repercusión que puede ser favorable para la una y desfavorable para la otra en alguna situación. Bueno, yo asimilo esta clasificación de bienes muebles o bienes O sea, inmuebles. no hay una afectación en el valor porque sea mueble o inmueble. No, no, no. Es simplemente con la finalidad de que, o lo veo yo así, yo he visto muchas veces que hay agricultores que hacen ventas futuras. ¿Listo? Entonces le hacen la oferta pues, al empresario y le dicen, tengo para cosechar en 6 meses o en 4 meses, no sé, algodón o banano, maíz. Entonces, como es un mueble por anticipación, el legislador ha dicho, para efectos del comercio, téngase como mueble por anticipación los frutos de los árboles. Ese es pues la consecuencia o la interpretación que se le da por nosotros a ese artículo, ¿cierto? Más que todo para efectos de pronto una venta futura, porque se da. Entonces el agricultor le dice al empresario, te vendo mi cosecha que va a salir o que va pues, a salir dentro de unos 6 meses. Y eso se puede, eso es válido. Recordemos que las ventas futuras también se pueden hacer. Entonces, de que dé un valor económico mayor o menor, no. Simplemente es con el fin de darle un concepto, ¿cierto? A lo que nos rodea a nosotros como personas, ¿cierto? Y más aún cuando se trata de pronto de estos árboles frutales o que tienen de pronto una connotación que a futuro va a ser comercializada. La veo así y así pues lo ha dicho la jurisprudencia y pues lo ha dicho la doctrina. Entonces, no es que le dé un valor económico más amplio, sino que simplemente es una forma de conceptualizar la labor del hombre. ¿Cierto? Lo que rodea al hombre, como pues son estos árboles frutales que pueden ser comercializados hacia el futuro.
Bien, Gener, ¿quedaste contento con tu respuesta? ¿O alguna duda? No, profe, tranquilo. Listo. Entonces, se reputan muebles. Los frutos de los árboles son muebles por anticipación. Entonces, ustedes ya son, o tienen la facultad de decir, eso no es un mango, sino un mueble por anticipación. ¿Listo? Bueno. Artículo 656. Vamos a ver que me hicimos lectura. ¿Quién, Eduardo, por favor, me colabora con el artículo 659 para quedar, para que quede claro? Artículo 659. Muebles por anticipación. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera y frutos de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, aún antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina y y a las piedras de una cantera. Listo. Cosas corporales inmuebles. Eduardo, por favor, artículo 656 de nuestro código civil. Te agradezco. Dice inmuebles, artículo 656. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos. Listo. Entonces tenemos, ya hablamos o estudiamos o abordamos lo que son los muebles, ahora vamos a abordar lo que son los inmuebles. Entonces tenemos como inmuebles, un ejemplo claro son los bienes raíces. ¿Listo? Son las cosas que no se pueden transportar de un lugar a otro, que están totalmente fijas, como por ejemplo las tierras, las minas, ¿cierto? Las minas donde extraen piedras preciosas, carbón, son considerados inmuebles. Y las que se adhieren permanentemente a ellos. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, si usted le adhiere un ladrillo, ¿cierto? Una baldosa a ese bien raíz, se habrá considerado, se considerará que hace parte de ese bien inmueble. Los árboles, ¿cierto? No hablando de los frutos, porque sabemos que los frutos son bienes inmuebles, bienes muebles por anticipación, perdón. Y cuando los árboles no estén destinados de pronto a que sean madera, que sea madera comercializable, sino simplemente sea pasto, eso será parte de los inmuebles, porque no están destinados o no tienen una anticipación para ser muebles, es decir, para separarse de ese bien raíz. Entonces, el ejemplo más claro es los predios o los bienes raíz. Concepto más claro, lo que no se puede trasladar de un lugar a otro. Son fijos permanentemente. Las tierras, las minas, ¿cierto? Las cosas adheridas permanentemente a ellas son considerados inmuebles. Hay una clasificación, ya lo vamos a estudiar más adelante. Inmuebles por adhesión, inmuebles por destinación, e perdón, aquí dice estos inmuebles por anticipación, obvio. Entonces, inmuebles por adhesión e inmuebles por destinación. Bueno, claro eso, los muebles es lo que se puede trasladar de un lugar a otro, ya sea por por su misma naturaleza, como los animales, o por una fuerza externa. Y los inmuebles son las cosas fijas, que son fijas permanentemente y que no se pueden trasladar de un lugar a otro.
Entonces, esos bienes inmuebles, esas cosas inmuebles que encontramos en la naturaleza, tienen una clasificación. Entonces encontramos los inmuebles por adhesión. Entonces, por favor, ¿quién me colabora con la lectura del artículo 657? Por favor. Inmuebles por adhesión. Artículo 657. Las plantas son inmuebles mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro. Listo. Entonces, tenemos como inmuebles por adhesión, por ejemplo, las, eh, las plantas, ¿cierto? Que son adheridas al suelo. Entonces, si usted tiene una planta en una matera y la pasa al suelo, ¿cierto? Al bien raíz, ya será un inmueble por adhesión. ¿Por qué? Porque se adhiere a ese bien raíz. Características del inmueble por adhesión. Pierde su individualidad. Estaba en una maceta, usted la podía trasladar a otro, ponerle una puerta, ponerla en el patio, pero cuando usted la planta en el suelo, ya usted no la puede trasladar de un lugar a otro. Es un inmueble por adhesión. Otro ejemplo, muchachos, inmueble por adhesión son los materiales de construcción, las baldosas, como les había dicho, las losas. Cuando usted adhiere esa baldosa al inmueble o a las paredes de ese bien raíz, hace parte de, o se denomina inmueble por adhesión, hace parte de ese inmueble. Otra característica, pierde la movilidad, obviamente. Si usted lo adhiere, la planta o el objeto de construcción, usted ya no va a poder moverlo de un lugar a otro. Si lo hace, va a perder, de pronto va a ser, va a entrar en detrimento. Si usted separa una baldosa de un inmueble, ¿cierto? De una construcción, la baldosa lo más probable es que se deteriore. O si separa a un árbol sin precaución, obviamente, pues puede entrar en deterioro o a morirse la planta. Esa es una de las características, como lo ven en la ficha o en la diapositiva. Muchachos, otra clasificación de inmuebles son los inmuebles por destinación, es decir, lo que se reputa inmueble por la labor a la que se destina. ¿Listo? Entonces, Eduardo, por favor, me colaboras. Te agradezco con el artículo 658 del Código Civil. Inmuebles por destinación. Artículo 658. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo, las losas de un pavimento, los tubos de las cañerías, los utensilios de labranza o minería y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca como tal que haya sido puesto en ella por el dueño de la finca, los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarla, las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo y permanecen al dueño de este. Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualquier sea otros vivares con tal que estos adhieran al suelo.
o sean parte del suelo mismo o de un edificio. Entonces, según sea la destinación, muchachos, el uso o la labor que se le dé a ese bien, se denominará inmueble por destinación. Entonces encontramos, ¿cierto? Por ejemplo, el tractor que usan en los cultivos, ¿cierto? Eso ustedes ven que se mueve y se mueve por eh, pues por su mismo, por la fuerza que ejerce pues, la mecánica, ¿cierto? Y se mueve de un lugar a otro. Y ustedes dicen, ¿por qué un carro puede decirse que es un mueble y un tractor no? Muchachos, por la destinación que se le da a ese tractor. ¿Listo? ¿Con qué fin? De arar la tierra, ¿cierto? De sembrar, de cultivar, de cosechar, ¿cierto? Se usa para o se destina a la labor de la tierra. Las losas de un pavimento, los tubos de cañería que van por el suelo son también inmuebles por destinación porque le dan un uso o le dan una utilidad al bien inmueble. Bueno. ¿Qué características tiene, muchachos? El bien no pierde su individualidad. Vemos aquí el ejemplo del tractor. Usted en él puede subirse y moverse de un lugar a otro. Él solito se puede mover. Usted lo deja ahí, pues obviamente puede causar un daño, pero él se mueve solo con la cuestión de la mecánica, la gasolina, el diésel, qué sé yo. Al igual que los carros pues se mueven solos, ¿cierto? A partir de, pues, de la mecánica que hay o de la ciencia que tienen estos vehículos y son considerados a la luz del derecho como bienes muebles, ¿cierto? Pero cuando hablamos de tractores, de camiones para arar, ¿cierto? De estos losas, de estas cañerías que van por debajo del suelo, son inmuebles por destinación. Si usted la va a sacar, si usted va a sacar el tubo de cañería, usted ven que se puede mover. Si usted va a usar el tractor, usted ven que se puede mover, no pierde su individualidad. El bien tiene movilidad, vemos que se mueve solo. El bien puede retirarse sin detrimento. ¿Listo? Entonces, más que todo lo destinado a lo agro o a la zona industrial es lo que se denomina, lo que conocemos como inmuebles por destinación, por el uso o la utilidad que representa para ese bien inmueble. Listo, muchachos, claro eso. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya sobre esto ya hablamos, los muebles por anticipación son los productos de los inmuebles. Aquí vemos, ¿cierto? Que ya hablamos sobre las cosas corporales. Ahora el Código Civil va a la otra parte, las cosas incorporales. Entonces, como todo lo incorporal, o como todo lo que no podemos percibir con nuestros sentidos, son ficciones jurídicas. ¿Qué es una ficción? Podemos decir que es algo imaginario. Nosotros podemos imaginar que existe. Tiene un valor económico, ¿cierto? Pero nosotros no podemos percibirlo, no podemos palparlo. Como por ejemplo, las relaciones jurídicas, los derechos patrimoniales, pero que tienen una titularidad, aunque no sean corpóreos para esa persona. Tienen una utilidad y que son apreciables por los sentidos, es decir, no son percibidos por los sentidos. Son las cosas que no tienen un ser corpóreo y no emiten una percepción por los sentidos. Tienen una existencia real, porque si existe, usted puede comprobar que usted tiene un derecho sobre ese inmueble, el derecho de dominio, de propiedad, de usufructo, ¿cierto? Pero no puede palpar. No es comprobable por los sentidos porque consiste en algo que no es perceptible por la esencia o por la naturaleza de ese bien. Partiendo de que su esencia es inmaterial, intelectual, parte del razonamiento y de la inteligencia del ser humano. Entonces aquí tenemos como ejemplo los derechos reales y personales, es decir, las relaciones que tenemos con las personas, las obligaciones. Nosotros
Por ejemplo, Jenner puede prestarle un dinero a Eduardo y esa es una obligación. Esa obligación, pues ustedes no la pueden palpar, ¿cierto? Esa obligación, ese derecho, pero ustedes saben que sí existe y puede comprobar. Y los derechos reales, obviamente, pues no vemos el derecho de dominio o el derecho de propiedad, pero puede comprobarse de que sí existe. Entonces, como ya lo dijimos, la clasificación de las cosas incorporables encontramos los derechos personales, ¿cierto? Las relaciones entre persona y persona son aquellas que solamente pueden reclamarse por ciertas personas, ¿cierto? Por una disposición legal, obligaciones, derechos. Bueno, creo que ya habíamos hablado sobre esto de derechos reales y personales, ¿cierto? Lo personal o los derechos reales son las obligaciones existentes entre las personas. Entonces, Jenner le presta una plata a Eduardo y entre ellos hay una obligación. Eduardo acreedor, Jenner deudor. Eh, y los personales, perdón, los reales, la relación que existe entre una persona y un bien, ¿sí? Entre el carro, la casa, ¿sí? Los derechos personales están los principales y los accesorios. Los principales, por ejemplo, el derecho de crédito y los accesorios como la antícresis, el privilegio o la fianza, ¿sí? Necesitan de un derecho principal para poder existir. Por ejemplo, la hipoteca y la prenda también son derechos accesorios. ¿Sí? Bueno, bueno, esto, la antícresis, como un ejemplo, ¿cierto? Como ya acá lo habíamos dicho, de clasificación de derecho personal, eh, accesorio, tenemos que la antícresis es un contrato, obviamente es un negocio jurídico, en donde el deudor que está ilíquido y quiere cumplir con una obligación le da como solución de pago los frutos que pueda extraer de un bien inmueble. ¿Sí? Entonces lo que hace es pagarse con lo que produzca ese inmueble. El privilegio es un derecho que la calidad del crédito da a su acreedor para ser preferido a los demás acreedores. Aquí vemos, por ejemplo, los hipotecarios, ¿cierto? Un derecho que es preferente. Y tenemos la fianza, que obliga a responder por la obligación de otro. Bueno. Y tenemos los derechos reales o patrimoniales, ¿cierto? Es decir, los vínculos que tenemos con nuestros bienes o con bienes. La propiedad, el dominio, el usufructo, ya eso lo vamos a ir abordando paulatinamente cuando vayamos a avanzar en nuestra guía de aprendizaje de legislación civil y de bien. Aquí encontramos que también se dividen en principales y accesorios. Principales características que necesitan, los principales no necesitan de uno o de otro para existir y los accesorios sí necesariamente tienen que estar relacionados con otro derecho principal para poder existir, como por ejemplo la prenda y la hipoteca. Necesitan del derecho de propiedad para poder existir. Bueno, muchachos, realmente creo que esta clasificación ha quedado clara. La próxima clase vamos a hablar del derecho de dominio. Vamos a hablar del derecho de dominio y mañana presencialmente pues vamos a tocar este tema. Vamos a ver, muchachos, vamos a para ya finalizar la clase.
Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Es el Profesor, momento la próxima clase, ¿qué? ¿El derecho de qué? de dominio. Ah, ya. Vamos a hablar del derecho de dominio, que es el derecho real por excelencia. ¿Sí? Nosotros no lo podemos ver, es un derecho incorpóreo. Entonces, eh, les aconsejo que vayan pues investigando sobre ello. De todas maneras, el día sábado vamos a tener una sesión sincrónica relacionada con esa temática. El día de mañana tendremos también clase presencial y el día sábado se abordarán presencialmente estos dos temas, ¿cierto? El derecho civil bienes, las cosas y los bienes, y el derecho de dominio. Entonces, muchachos, ha sido un placer por el día de hoy. Realmente, pues es un gusto siempre pues, acompañarlos en estas sesiones sincrónicas. Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, es el momento, porque ya nos vamos a despedir. Y no siendo más, pues damos por finalizada la sesión de hoy. Que tengan una buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. A ustedes. Igualmente, Buenas profesor. noches. Buenas noches, entonces.